Hola, mi nombre es Candy y el día de hoy vamos a platicar acerca de la película de Frankenstein, la película que acaba de salir recientemente de Guillermo del Toro. Si no has visto la película y si la quieres ver y no quieres spoilers, mejor ve este video después de que veas la película. Igual no te voy a dar tanto spoiler, pero si te quedas ya es bajo tu riesgo de que sí pueda haber spoilers, porque sí voy a mencionar algunas cosas de la película, entonces ya es bajo tu riesgo. Pero si no te importa, pues quédate aquí viendo el video y si no ya lo ves después. Ya sabes que yo me empiezo a hablar y no paro, entonces ponte cómoda, ponte cómodo, agarra una bebidita o si tienes algo que hacer ahí me pones de fondo. Y pues bueno, vamos a empezar. Ok, te voy a dar algo de contexto. La película es una adaptación del libro de Frankenstein de Mary Shelley. Ella fue una escritora que nació en Londres en 1797, para que sepas como la antigüedad de esta historia. Publicó su libro, creo que por ahí de 1818, y como dato curioso, extra curioso, o sea, no tiene nada que ver con esto, pero los primeros años cuando se publicó, el libro se había publicado en nombre de su esposo, y ya después de que fallece su esposo, que ella hace nuevas adaptaciones o que hace una readaptación de la historia, ya lo publica a su nombre. Pero ella escribió este libro cuando tenía 18 años. Viene ella de una familia de padres filósofos, su mamá fue una filósofa feminista, precursora de ideas liberales, su papá también. Dato curiosísimo también, la mamá de Mary Shelley muere después de que ella nace, en el posparto. Entonces ella era huérfana de madre, solamente creció con su papá, que después ahí rehace su vida. También es muy interesante su vida. Si a ti te interesara como ese chismecito, esa información, por ahí hay muchísimos videos en donde cuentan este tipo de relatos de cómo creció Mary Shelley, cómo era su familia, ella como escritora, porque tiene una vida bastante interesante. Pero ese ya es otro tema. Entonces yo lo que quiero platicarte el día de hoy es acerca de la adaptación que hizo Guillermo del Toro de este libro, que es una adaptación que en sí la historia ya ha tenido adaptaciones anteriormente. Creo que alguna vez hemos visto alguna otra película de Frankenstein, que de hecho su giro género es como ciencia ficción, terror, que va muy por ahí de la historia generalmente en las adaptaciones cinematográficas. Pero Guillermo del Toro lo llevó hacia otro punto también muy importante, que es en esta sensibilidad psicológica, emocional, muy emotiva la película, en donde claro que aborda temas de ciencia ficción, porque obviamente si ves la historia, claro que es ficción y claro que tiene estos toques muy de Guillermo del Toro, pero tiene un tono demasiado emocional, demasiado de conectar con la cuestión psicológica. Entonces me gustó muchísimo esta adaptación de Guillermo del Toro. Y pues bueno, también como dato curioso, es una obra que a Guillermo del Toro le gusta desde que es niño, entonces él como que había esperado muchísimo tiempo para hacer esta adaptación. Entonces pues claro, ahí está completamente la dedicación que él le puso a esta película. Y bueno, como persona yo te puedo decir que a mí esta película me ha tocado muchísimo, me pareció muy bonita, me pareció muy bien hecha, visualmente obviamente está agradable, tiene sus toques demasiado detallistas en la imagen, en los objetos, en los vestuarios, en las actuaciones, todo eso. A mí sí me gustó. Claro que yo no soy una experta del cine, solamente te digo lo que a mí me parece. Y obviamente como psicóloga toda la película me generó así como muchos despertares, muchas conexiones, por así decirlo, en cómo en esta área de la psicología yo lo relacioné con desde puntos de vista de la crianza, las figuras parentales, lo importante que son en el desarrollo de los seres humanos, de las personas en general, los estilos de apego, alguna creación de trastornos de personalidad. O sea, por ahí hay muchos puntos que la verdad también visto desde el área psicológica son muy interesantes. Pues hablando de puntos interesantes, obviamente tenemos que hablar de la figura que es el doctor Victor Frankenstein. Victor Frankenstein es la figura, sujeto característico, narcisista, egoísta, manipulador,
muy víctima, egocéntrico, así sacadito del libro básicamente. Y claro, o sea, de hecho, en el relato que empieza él desde su perspectiva, empieza claro desde un tono muy victimista, típico de una persona con rasgos narcisistas, en donde él empieza contando su historia desde la infancia. Que, ojo, esto claro que sí tiene que ver, o sea, el desarrollo es muy importante, pero pues después ahí ya vamos a ir abordando otros puntos. Pero de hecho, él empieza contando esto, ¿no? De cómo él creció con un padre muy estricto, que lo violentaba, muy ausente de afecto hacia él, creció muy apegado a su madre, la cual fallece después, que este punto es muy importante para él, pues al no tener a esta figura que era de su mayor apego, de mayor afecto, de toda su presencia, pues él se queda básicamente solo, solamente con su papá, quien pues es muy estricto, muy violento y solamente le interesa su crecimiento intelectual y que se convierta en un buen doctor, en un buen médico. Y pues aquí también hace esta obsesión de él de superar tanto a su papá como médico, porque para él fue como tú no fuiste capaz de salvar a mi madre, y de querer vencer a la muerte, ¿no? De dominar esta parte de decir yo puedo hacer que las personas no mueran. O sea, es como jugarle al Dios de alguna manera. Que este punto también, paréntesis, me llama la atención porque también en consulta llego a ver temas donde a las personas pues pueden tener temor a la muerte, jóvenes y adultos, que esto les llega a generar ansiedad, que les llega a generar ataques también de ansiedad o ataques de pánico, mucho temor a la muerte, expresando incluso a veces que pues preferirían morir primero ellos que algún ser querido, o sea, como este dolor y este miedo que tenemos al sufrimiento de perder a alguien que amamos es como muy de nosotros, de los seres humanos. Por eso te digo que tiene muchos toques también humanos, que creo que si, por ejemplo, no te gustara tanto la película, mínimo si dirías, creo que sí conecté con algunos puntos porque en algún momento tal vez alguno de nosotros hemos sentido algo similar. Y pues cerrando ese paréntesis de la muerte, continúo con esta cuestión de Víctor Frankenstein. Te digo, tiene todas las características de una persona narcisista. Cuando al fin logra la creación de la criatura, de que funcionó su experimento, su proyecto, su investigación, todo lo que él había estado haciendo, viene una decepción al ver a la criatura y decir, no es lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque él solamente decía, Víctor, y para él todo el mundo era Víctor. Entonces él lo consideraba que no era inteligente y como que no estaba a la altura de lo que él esperaba. Entonces esto también yo lo analizo desde estas figuras parentales con sus rasgos marcadísimos narcisistas, en donde los hijos se convierten en extensiones de ellos y representan el éxito o lo que ellos quieren proyectar hacia los demás. Y si los hijos no cumplen estas expectativas, hay un rechazo, hay agresiones, no solamente pueden ser físicas, sino también emocionales. Llega a haber mucho maltrato emocional hacia los hijos cuando no cumplen estas expectativas que se esperan de los padres que tienen estas características narcisistas. Incluso, pues como te digo, esta forma de relacionarse, del apego, de su seguridad en sí mismas, todo lo que conlleva. Ahora, hablando desde la criatura, esta representa como el nacimiento, incluso ahí lo dicen como la pureza, lo más puro, lo más noble que puede existir, y lo representa demasiado bien en el sentido de que es como cuando nacemos. Nacemos libre tal vez de muchísimos prejuicios, de expectativas, de todo, y lo que vamos absorbiendo es del exterior, y principalmente nuestras figuras principales que son nuestros padres o tutores. Obviamente el mamá, papá es muy importante en el desarrollo, y vemos esta transformación de la criatura. De hecho es como muy clara su necesidad de afecto, de amor, de calor humano, y cómo Víctor lo rechaza, cómo lo tiene encerrado básicamente en un sótano ahí horrible. Y esto también hay una representación, ¿no? Y cómo cuando ya alguien se acerca y sí le muestra un grado de afecto como es Elizabeth, cómo empieza a desarrollar el habla, cómo cuando también está después con
con la familia, con el anciano, cómo empieza a desarrollar otro tipo de características, de habilidades, pues lo que necesitaba era reconocimiento, afecto, aceptación. Entonces, claro que esto también nos deja este panorama de la importancia del desarrollo. Y de hecho me llama muchísimo la atención porque también, te digo, desde el punto de vista del apego y de cómo crecemos y después cómo nos relacionamos con las personas, también a mí me hizo mucho clic, por ejemplo, con el trastorno límite de la personalidad. Este trastorno, por ejemplo, tiene las características de que se detonan o detona a las personas cuando sienten abandono, cuando sienten rechazo, humillación, cuando hay esta falta de afecto, de reconocimiento, y generalmente vienen de características con padres con tendencias narcisistas o que han sido demasiado negligentes y no han estado presentes en la vida de sus hijos. Y me llamó muchísimo la atención porque si te das cuenta también es cuando él se muestra agresivo, es cuando recibe ese rechazo, que generalmente él muestra como esta bondad, pero cuando le rechazan, cuando lo atacan, pues se convierte en este monstruo, ¿verdad? Que ataca y que es agresivo porque es su manera de defenderse. Y te digo, aquí me llamó muchísimo la atención por esta parte de los trastornos de personalidad, porque hay otro tipo de trastornos que también podrían encajar, pero a mí me hizo como mucho clic con este. Y te digo, a final de cuentas, por ejemplo, yo también lo veo a veces en consulta, el cómo afectan las figuras, mamá, papá, cuando tienen características narcisistas, cómo afectan en el desarrollo de los hijos. Obviamente lo bonito también que tiene la película es que si hay un cierre y que al final la criatura sí recibe palabras de parte de Víctor Frankenstein en donde le pide perdón, en donde le dice que no es culpa y hacen todo este cierre y le dice pues vive, ¿verdad? Básicamente, ya que no puedes morir. Pero creo que esto es un punto que sí quería tomar como en cuestiones de lo que a veces veo en consulta, y es que él tuvo esa bondad y esa nobleza y tuvo esa oportunidad, cosa que muchas veces las personas no tienen. A veces no tienen la oportunidad de que los papás les pidan perdón, de que puedan sanar esa herida directamente, que es lo que muchas veces esperan, ¿no? Que tu papá entienda, que tu mamá entienda, pero desgraciadamente la gran mayoría de las veces no se reciben esas palabras, no se recibe ese perdón, ese lo siento salido de sus labios, de su boca, y a veces toca en sesiones trabajar ese perdón desde acá, desde lo individual, desde yo entiendo que ellos no pueden hacerlo, no quieren hacerlo, las razones que sean, pero yo ya no quiero que eso me siga lastimando, que siga determinando la forma en la que vivo mi vida. Y creo que eso sí lo quería como recalcar porque a veces esperamos recibir esa sanación por parte de las personas que nos lastimaron, pero no siempre la vamos a obtener. La verdad es que la gran mayoría de las veces nos sucede y nos toca a nosotros cuando queremos sanar, trabajarlo para que eso ya no nos siga lastimando y que no sigamos cargando algo que ya no nos corresponde. Y pues bueno, para cerrar, creo que te puedo decir que para mí el mensaje también es muy claro en el sentido de que no debemos de subestimar el poder de la ternura, del amor, del afecto, de la aceptación, de la plena aceptación y del amor que podemos dar a las personas, específicamente a aquellas que dependen de nosotros o de nosotras, y que creo que si nosotros como seres humanos también nos prestáramos más hacia esta colectividad armoniosa, tal vez las cosas funcionarían de una manera diferente y que no pongamos tanta resistencia a esos cambios. Yo lo veo a veces, por ejemplo, con los temas de crianza respetuosa, como a veces a las personas se pueden ofender cuando es simplemente tratar de hacer las cosas de una manera diferente, sí poniendo límites, pero cuidando esta parte emocional y del desarrollo, porque creo que para otro tema sí sería bueno hablar de cómo la violencia sí nos afecta, tanto emocionalmente, pero también como físicamente, ya que hay ciertos estudios e investigaciones que muestran que llega a haber alteraciones en nuestro cerebro cuando vivimos violencia en la infancia y también obviamente en la adultez, pero muy importante en la etapa de la infancia que estamos en el desarrollo. Entonces yo me quedo con eso, parte también de que exploremos más nuestra ternura, nuestra compasión, el amor. Y pues bueno, platícame a ti qué te gustó, qué no te gustó, dato curioso que me quieras compartir, que yo te leo y nos vemos a la próxima. Bye.